Buenos días. Más. Buenos días. Empieza la grabación del podcast. ¿Sabes? Iba a quitarlo y empezar de nuevo, pero lo voy a dejar así. Buenos días, bienvenidos al primer episodio oficial de Compilando Shaders. Hoy tenemos a Haggis, Buenas. a Conquerors. ¿Oficial es que este se paga? Sí, no te preocupes que te daré un porcentaje de las ganancias que me dé el podcast. Porcentaje de cero. Sí, exacto, el porcentaje de cero. Luego lo calculamos. Y Muffin. ¿Cómo se nota que es catalán, Hola, tengo 3 piscinas. Hoy vamos a hablar de la saga Souls. Bueno, de la saga Souls de From Software, en el que también vamos a añadir juegos como Bloodborne o Sekiro. Podemos empezar el debate, eso no es la saga Souls. No, ya sé que no es la Esos saga son juegos Souls. de From Software. Vale, vale. Bienvenidos al primer programa oficial de Compilando Shaders, en el que vamos a hablar de los juegos de From Software que se pueden considerar que tienen una jugabilidad difícil RPG. ¿Prefieres eso? ¿Te suena mejor eso? Está bien, está bastante bien. Podrías haber dicho Action RPGs, pero está bien. Bienvenidos al primer episodio oficial de Compilando Shaders, en el que vamos a hablar de los juegos Action RPG de From Software, ¿vale? Obviando el Armored Core, que no sé si se considera un Action RPG, pero como el gilipollas de Conque me ha obligado a decir esto, pues aquí queda en el aire. Vale, aquí todos hemos jugado a prácticamente todo, salvo que yo no me he pasado un par de juegos. Pregunta. Sí. ¿Se incluyen cosas que no sean de From Software? Teniendo en cuenta No. Souls. Se puede comentar cosas de From Software, puedes hablar del Wukong si quieres. Puedes empezar a hablar de Wukong cuando quieras. O sea, No. Si es el Wukong, sí. sí. esto es el tema principal y obviamente se pueden meter otros juegos. Yo sé que, por ejemplo, con que se ha pasado las mentiras del pito. Que le ha gustado bastante. Se puede Realmente hablar no me lo he de otros. pasado, pero podemos hablar de eso. Bueno, vale, no se lo ha pasado, como el Baldur's Gate. Pero ¿No te has pasado el Lies of P? O sea, al final puedes elegir hacer un boss muy difícil o darle a pasártelo. Y intenté el boss muy difícil y era imposible. Entonces dije, no estoy en ese mood. Y lo dejé. ¿No te daban pistas lo de muy difícil? Ya, pero me conoces, soy un tryhard y... Ya. En Y me gusta la saga en lugar de escoger finalizar juego, lo desinstalé. A ver, yo creo que todo el mundo hubiera probado el boss. Habían 2 finales y con que decidió hacer el tercero. Con que dijo, no quiero ver los créditos del juego, ¿sabes? Quería verlos, pero haciendo el boss... Bueno, Muffin hizo algo parecido con el Sekiro. Con el Sekiro, exacto. Sin embargo, hizo todo lo contrario con el Elden Ring. Pero ya llegaremos a eso, de gente que realmente no se ha pasado el Elden Ring. Vamos a empezar a hablar de un juego que realmente no hemos jugado ninguno, que es el primer juego de este tipo que lanzó From Software, que pasó sin pena ni gloria, que se llama el Demon's Souls, que salió el 25 de junio, al menos aquí en Europa, porque recordemos que hace 10-15 años los juegos se sacaban en diferentes fechas, no había lanzamientos globales como hay ahora. Salió aquí en Europa el 25 de junio de 2009 en Play 3 el Demon's Souls, que yo recuerdo vérselo jugar a un colega y que no me gustó nada lo que vi. Ujú. ¿Vosotros lo visteis? Imagino que Sí, probado, ¿no? La primera yo lo versión jugué en de- Play 3. ¿Tú lo No. jugaste? En Play 3. ¿Y te Estaba gustó? en el PlayStation Plus ese. Ujú. No me apasionó, la verdad. Es que yo solo he jugado el Remastered, pero bueno, llegaremos a él más adelante. Demon's Souls quitado, porque realmente no lo jugamos mucho. Vamos a hablar con el que empezamos todos, ¿vale? Aunque el Dark Souls 1 se lanzó aquí en Europa el 22 de septiembre de 2011 en Play 3 y Xbox 360, yo creo que la mayoría, si no todos, lo probamos el 24 o a partir del 24 de agosto de 2012 con Dark Souls Prepare to Die Edition, que es la que salió para PC con nuestra querida plataforma Games for Windows Live.
Y yo no quiero parecer un mal fan de Dark Souls, pero mi primer Souls fue el Dark Souls 3. No pasa nada. Pero este lo jugaste. ¿Tú jugaste directamente el Prepare to Die o jugaste el Remastered Edition? Yo jugué primero de todos, sin contar el puntito que hice con el Demon Souls. El primero que jugué fue el Dark Souls 3. Y cuando me envicié y creo que tengo, te lo miro, no sé si tengo 900 horas en ese juego. Después ya me compré el Dark Souls 1 Remastered. O sea que tú, digamos, el sacrificio que hicimos los demás por jugar un juego que nos gustaba, que iba como el culo del Dark Souls Prepare to Die Edition, no lo probaste. No, 600 horas Dark Souls 3 y después decidí jugar al Remastered, que tengo 300 horas. ¿Y tú, Muffin, al Prepare to Die jugaste o fuiste al Remastered también directamente? Que eso no me acuerdo. Yo es que mi experiencia con todo esto, yo empecé por el Sekiro, luego Dark Souls, luego Dark Souls 3 y luego ya el Elden Ring. Entonces yo jugué al Dark Souls El ya Remastered. remaster. Sí. Pues Conque, tú que te expresas muy bien de estas cosas, explícanos qué tal la experiencia con el Prepare to Die Edition. A mí me gustó. Sí, sí. O sea, estaba. Claro, es que era un port muy mal hecho, empecé. Muy mal hecho. Pero el juego en sí era muy bueno. O sea, en consola tenía que ser la polla jugar ese juego. Sí, sí, pero en PC era un auténtico desastre. O sea, mi Miyazaki no Sí, sabía lo que era un PC. hasta el punto que tuvieran que sacar la comunidad del DSFix que arreglaba mucho, que lo hacía jugable. Jugable, porque recuerdo que si ponías injugable. el fix de los 60 FPS, lo más probable es que atravesases el suelo. Ujú. Y iba a través de Games for Windows Live, si no me equivoco, que se llamaba así, que era imposible, prácticamente imposible A ver, jugar con eso, colegas. claro, pero es que allí hay un tema que los Dark Souls está muy bien online y todo eso, pero no están preparados para jugar. No son juegos cooperativos. No, pero bueno, es un juego que Está tenía esa bien jugarlo, característica. está bien jugarlo, que los puedes jugar con colegas y eso, pero no es. Yo no diría que está preparado ningún Dark Souls, realmente. Tienen opción, pero no es Que lo lo- principal, ¿no? El El Elden Ring online yo yo creo que ya creo que sí. está. El online yo creo que está como más preparado para decir, oye, mira, si te estancas en un boss, tienes la posibilidad Sí, de claro. invocar a un random, Sí, ¿sabes? no son juegos cooperativos. Son juegos en los que puedes invocar, que son cosas Exacto. diferentes. Pero bueno, yo recuerdo que intentábamos jugar Ita, que hoy no ha podido venir, tú y yo, y igual nos tirábamos pues una hora y pico, hasta que podíamos reunirnos los tres. Sí, sí. O sea, era terrible. Y Sí, luego sí. ya Claro, pudimos... es que es experiencia muy solitaria, todos estos juegos. Pues es que es un poco la Sobre gracia todo del el juego, uno. sentirte El como uno. sobrepasado por el juego. Sí, sí. Cuando invocas es como que ya pierdes la sensación esta de ser un ser chiquitito, ¿sabes? Yo tengo que decir que realmente invoqué muchísimo hasta llegar al Demon Souls y al Elden Ring. Que bueno, el Demon Souls ya llegaremos a él, pero es mucho más fácil que el resto de Souls. Pero bueno, por suerte vamos a saltar al remaster, vamos a ir por orden de juego en vez de orden cronológico. El remaster salió el 19 de octubre de 2018, ya como un lanzamiento global, que nos trajo pues los 60 FPS, mejoras gráficas y un montón de mejoras que ayudaban en la calidad de vida. Y es, digamos, el Dark Souls 1, no donde empezamos todos, pero sí, bueno, el Dark Souls 1 decente que pudimos jugar todos. Juegazo. Juegazo. ¿Puedo decir una teoría que tengo yo del Dark Souls? Totalmente. ¿Vosotros cuál diríais que es el mejor juego de From Software? El que más os ha gustado / impactado. ¿De todos o de Dependiendo. los Souls? De todos, de todos. Elden Ring. Yo A te mí- diría. Es que seguramente Elden Ring también. O sea, a mí me gustó no. mucho Sekiro, Ujú. pero como juego de ponerme a jugar y decir, ¿What is this? O sea, Elden Ring. A mí no. Yo estoy entre... O sea, a mí, por el tema de jugabilidad, sobre todo, y por mi obsesión de que
no me gusta. O sea, me gusta que el personaje esté creado y todo, Sekiro. Pero como los juegos, yo creo que Dark Souls 3. O sea, si no hubiera sido por Dark Souls 3, yo no juego Dark Souls Es que Remastered. creo que en ese tipo de juegos tiene mucha importancia el primer juego que juegas. Ya, O pero sea, son cosas gana diferentes. mucha importancia el impacto que te da la primera vez que juegas un tipo de estos juegos. Porque yo sé que es infinitamente mejor el Dark Souls 3 que el Dark Souls 1. O el Elden Ring que el Dark Souls 1. Pero tengo unos recuerdos y unas experiencias del Dark Souls 1 que no tengo en esos otros juegos. Y es porque fue el primero, ¿sabes? Claro. O sea, a mí me gustó muchísimo Dark Souls 3 y yo lo tendría como el que me ha hecho jugar al resto de juegos. Pero, por ejemplo, a ver, es algo lógico, el mapa del Dark Souls 1 me petó mucho más la cabeza que el del Dark Souls 3. Ahí el O sea, Dark Souls 3 está muy bien el diseño de niveles, también. pero es que yo cuando jugué el Dark Souls 1, sí, y mira que había jugado y había echado un montón de horas al Dark Souls 3, la sensación esta de que me petara la cabeza con el mapa, Ya. la No, no, tuve. es muy tocho el diseño de niveles. A ver, es que yo creo que son cosas diferentes. Cuando a mí me gustó más el Elden Ring, ¿vale? A mí me impactó mucho porque el lore me parecía mucho más chulo, me enteraba mucho más de las cosas, la personalización que tienes para hacerte el personaje como te dé la gana fue brutal. A mí en cuanto a sensaciones fue el que más me impactó, porque yo recuerdo yo por entonces estaba de baja y, y es que era levantarme y me quitaba los males jugar ese juego. Era estar pensando en él constantemente. Le eché una barbaridad de horas. Una barbaridad de horas. Pero claro, siempre hay que tener claro lo que decís ahora, de que si sin la experiencia previa de los otros, no lo hubiese disfrutado tanto. Que también creo que si hubieses empezado por Elden Ring y hubieses subido los otros, no te hubiesen gustado tanto los otros. Si hubieses llevado el camino contrario. Seguramente sí, seguramente sí. Es que, a ver, el Dark Souls 1 tiene sus problemas, ¿eh? Y No sus es años. perfecto. Y sus años Pero que... realmente ningún Souls es perfecto, ¿eh? No, no. No, no, yo no creo que sea perfecto. Pero también te digo, si juego un Souls ajeno, o sea, que no es de From Software, por algún Se motivo nota. veo muchas carencias que me hacen querer volver a los Souls en vez de seguir jugando ese juego. Sí, sí. Un popular opinion, a mí el Elden Ring me pareció un amasijo de cosas. No, no. Es que como el resumen, yo creo que es un amasijo de cosas que no llegan a... O sea, no llegan ninguna a como a ser excelente en su campo, ¿sabes? Es como que te dejas coger muchas cosas, pero para mí hay demasiadas cosas. A ver, Se pasaron de tamaño. Más no siempre es mejor. no, es un juego que, por ejemplo, al igual que teníamos la costumbre nosotros de cuando nos juntábamos pasarnos el Dark Souls Remastered en la Switch, que es el Dark Souls 1 e incluso yo creo que el 3, pues, aunque sea largo, son muy rejugables. Sin embargo, el Elden Ring he intentado rejugarlo varias veces y nunca lo he llegado a completar del todo con un personaje nuevo. Lo he vuelto a completar con un New Game Plus Plus en el que tu personaje es mucho más fuerte y te lo pasas mucho más fácil, mucho más rápido y siempre a sitios concretos. Pero rejugarlo entero es una locura. No se puede hacer como el resto de... Bueno, el Dark Souls 1 o el 3, porque el 2 también me parece una locura. Pasárselo de nuevo. Pero a mí precisamente lo que me gustaba fue eso, o sea, la inmensidad que tenía, el poder perderte, saber que tenías que ir a un punto y que había mil cosas. O sea, eso en el que se inspiraron bastante en el Breath of the Wild, que lo llegaron a decir en su momento, que la inspiración había venido desde ahí, a mí esa mezcla me pareció maravillosa. A mí me gustó muchísimo. Mm. Sí, sí. Pero bueno, al final esto va de Bueno, gustos, cada uno tiene, Sí, obviamente tiene no, el suyo. si todo eso está bien. Pero meterle mazmorras más genéricas con bosses repetidos es un problema. O sea, es a que en ver, From Software hubo alguien que decía: tenemos más espacio en el disco, por decir algo. Vamos a repetir. Esa no es una forma correcta, yo creo. es diferente también, o sea, el Elden Ring sale en un momento que ya sale más como para todo el público, ¿sabes? No es accesible. Claro, entonces
miran de hacer. O sea, que es un Dark Souls al final de mundo abierto, ¿no? Que es un juego que va a gustar a la gente que ha jugado a los Dark Souls, pero también miran de ser un poco para todo el mundo, ¿no? Aunque tenga sus Y- cosas. Por eso es relativamente, aunque sea difícil, ¿eh? Es más sencillo, te da más recursos de la lágrima, de invocaciones, muchos spells. O sea, tiene mucho de todo. Para que Y tú. algo que no se podía hacer en nosotros era el que tú te encontrabas con una barrera, te podías ir por el mundo a hacer mazmorrillas y tal, que era mucho más divertido que farmear el mismo recorrido una y otra vez en los otros Dark Souls y volver cuando eras más fuerte. Aunque si querías hacerlo en Claro, solitario en vez de invocar. Aparte de, bueno, aparte de las invocaciones de las personas, estaban los compañeros estos, los espíritus, que te hacían la vida mucho más fácil. claro. Y muchas más misiones secundarias. Que Mucho, no sé, hubo muy diferente mucha, el concepto. hubo mucha queja con esto y quería saber vuestra opinión. La gente decía que estas cosas hacían el juego demasiado fácil, pero no era obligatorio usarlo. Entonces, Son gilipolleces. claro, o sea, yo empecé a leer un montón de críticas de esto. No, es que ahora con las invocaciones es muy fácil, puedes invocar a más gente, o puedes irte y volver cuando seas más fuerte, y todo eso, puedes organizártelo tú como tú quieras. No es necesario hacer todo eso. Cuanto más Claro. gente juega un juego, más porcentaje de gilipollas hay siempre. Sí. Sí, Este juego es... Y estos gilipollas estaban, ¿eh? Porque también estaba la gente de que, no, si juegas con magia en el Dark Souls 1, no estás jugando el Dark Souls 1. Mira, cómeme los Tío, huevos. no hay la forma correcta de jugarlos esos juegos, ¿vale? Claro, el juego te ofrece muchas posibilidades. A partir de ahí tú haces lo que te salga de Y los el balance, cojones. y cuidado, el balanceo tampoco existe. Evidentemente hay cosas más buenas que Claro, hombre, otras, por pero supuesto. a mí me gustaba no hay mucho. un ranking de competitivo de Dark No, de Souls ni hecho, de nada por el hecho, estilo, tío. Es un juego single player que te lo pasas como te sale los cojones y no Claro, eres mejor ni peor persona por hacer eso. no, de hecho aquí, digamos que, bueno, la build principal de cada uno, Muffin, era el arma más gorda que encontrase y a fuerza, si no me equivoco, profeta. El martillo hace bong. o profeta también. Yo iba de profeta. Tiraba En- spells, pero con espada pero gorda. yo te vi el Dark Souls 1, 2 y 3, que era arma gorda y ¡pong! O sea, era el martillo del Monster Hunter, eso. Claro. Con que siempre ha sido agilidad, aunque creo que en el 1 era esa agilidad fe, si no recuerdo mal, No, ¿no? no. Era. Creo que tenía algo de magia para poder poner el enchant O era el del- guantelete este de fuego, quizás, una cosa así. No me acuerdo, algo- algo algo. más usabas. Haggis ha sido el más variado de todos, porque creo que ha probado absolutamente de todo, porque ha Yo reiniciado he los jugado de juegos. todo, también. En el uno y el 3 y he jugado todas las builds posibles. Pero Yo bueno, yo siempre te he visto más mayoritariamente, enfocado en destreza. Porque al primer run siempre lo hago a katanas. Claro. yo mayoritariamente, primer run y eso, siempre intento ir a parries. O sea, con un escudo a Vale. parries y ir golpeando, ir rompiendo la postura. Pero la build de Unga Bunga me encanta también, ¿eh? De Sí, sí, full sí. fuerza, 0 unidades de magia y a reventar, me encanta. Sí, es lo que decía, que tú has probado muchísimas builds. O sea, yo nunca te he visto repetir mucho las builds en diferentes partidas. Y yo, por ejemplo, siempre suelo empezar con, ¿cómo se dice? Un espadón, vaya, lo que sería una Claymore, y acabo jugando siempre de destreza. Y yo Perdón, sí. lo que pienso también es que Elden Ring, cuando lo hicieron, el target que tenían no era el target de los jugadores de sus juegos en sí mismo. Porque si tú miras el resto de juegos, son juegos que tienen. O sea, si tú eres completista, es muy fácil. En ese sentido. O sea, te da mucha paz mental avanzar por el juego porque tienes la sensación de que vas completándolo todo. En cambio, en Elden Ring yo creo que lo hicieron para que no fueras completista. Para que disfrutaras el juego, fueras avanzando y no te mataras a intentar buscarlo todo. Porque el punto de buscarlo todo es que te encuentras lo que ha dicho Conque, que hay un montón de cosas repetidas, hay mazmorras repetidas, hay sitios que vas y dices, ¿para qué coño he ido allí? Es un poco la sensación que te acaba dando de agotamiento. El problema, que esto es genial, es que lo hicieron tan largo que si no eres completista,
no ves todo lo del juego porque no te lo vas a volver a pasar. Si lo hubieran hecho más corto, te da la sensación de que puedes ir pasándotelo varias veces, yendo por diferentes rutas, tomando diferentes decisiones, y puedes acabar viéndolo todo con diferentes runs. Pero es que una run sin verlo todo es larguísima ya. Ya, Es muy pero larga. eso es 100% verdad, ¿eh? Es que, a ver, si tú conoces estos juegos, vas a mirar todo lo oculto que puedas y, ¿sabes? Te vas a matar a investigar todo. Pero hay mucha gente que, por ejemplo, por poner lo que sería el target medio, ¿vale? De una persona que juegue al Elden Ring, por ejemplo. Que en este caso mi referencia es el Sergio, ¿vale? Que no llegó ni a Malenia. Esa parte del mapa no la hizo. Y más cosas que se dejó, porque a lo mejor te centras solo en lo principal, te vas a dejar cosas porque no te pones a mirar al detalle y el juego te lo acabas pasando, pero te has dejado cosas, te has dejado literalmente partes del mapa. Porque Pero a se lo lo pasó mejor, bien y lo disfrutó, como mucha gente. sí, exacto, Pero es que pero claro, depende cómo te tomes el juego, porque esto es lo que... Posiblemente. Perdón. No, esto acabo rápido. Es de lo que bebieron del Breath of the Wild. Tú el Breath of the Wild juegas, vas tomando las rutas que tú quieras, si te encuentras algo lo haces si te apetece, pero si te pones en plan completista, estamos hablando de que son 120 templos en los que creo que todos habéis jugado, bueno, no sé si Haggis ha jugado al Breath of the Wild, muchos son muy parecidos y sí que te sirven para mejorar el personaje, pero tampoco es necesario. Y si te pones con los Colocs, que creo que había 880, eso es una locura, eso no lo he hecho ni yo. Entonces, Claro, pero es que tú mismo lo estás comparando con un juego que no es de la compañía. Si tú lo comparas con el resto de con el resto de Souls de la compañía, esta sensación no la tienes. Por eso te he dicho que el target era un público distinto al de sus Seguramente juegos. el sabor que te deja al pasarte el juego te lo deja mejor a alguien como el Sergio que decís que no lo hizo todo que Sí. cuando yo me lo pasé. O sea, claro, pero vosotros lo sabéis todos. Yo creo que me lo intenté pasar muchas veces y todas me abrumó. No me lo pasé hasta una vez que me puse todo un día, que creo que me lo rusheé y aún así tardé Pero porque 10 nos lo horas. tomamos como si fuera un otro claro, Dark Souls más. ahí está Claro. el cambio de... El cambio que hacen las compañías en sus sagas de videojuegos. Y volviendo, lo siento otra vez, pero es que es el que me es más fácil de comparar porque es el que más controlo. En el Zelda, por ejemplo, en los otros Zeldas, en los anteriores, seguían un poco ese ritmo de los Dark Souls en el que tú tenías, aunque fuese un mapa abierto, tenías una historia lineal en la que ibas descubriendo las cosas secundarias de forma natural, pero no libre. O sea, no podías ir a una misión secundaria que estaba al 40% del juego si estabas en el 20%. En cambio, cuando vas a Breath of the Wild, el cambio es el que hay, por ejemplo, de los Dark Souls al Elden Ring. La gente que veníamos de jugar de una manera en concreto al resto de celdas nos abrumó mucho. Entonces ya depende de que tú hagas el cambio de chip o no. Eso ya depende de cada uno. A mí me resultó más fácil porque ya lo había hecho con el Zelda y entiendo que a otras personas pues no, tenían la costumbre de ir descubriendo sala a sala todos los secretos que tenían los Dark Souls o decir, vale, si voy a este sitio veo que aquí hay una cosa en concreto que seguramente tenga que hacer más tarde pero me voy a acordar porque no es tan grande el juego, pero lo hacía todo mucho más lineal. Si no haces ese cambio de chip, pues te pasa lo que le pasó a Haggis en este caso, que es que él intentaba jugar como se jugaban los Dark Souls y le abrumaba absolutamente. Y es normal, hasta que no cambias no puedes, pero al final las sagas de juegos también tienen que ir evolucionando. Si hubiesen hecho un Dark Souls 4 siendo totalmente continuista, seguramente no hubiesen llegado ni a la mitad de gente a la que llegaron con el Elden Ring. Al final las compañías No, claro buscan que eso. no. Claro que no. O sea, al Pero, fin y al cabo, el Elden Ring ha sido el primer juego de la saga From Software que ha sido un juego más, pues, comercial en ese sentido. sí, les ha dado... Bueno, ya hemos visto Y todo lo que han hecho ahora. O sea, abierto también que el resto de gente que ha jugado primero el Elden Ring, un poco con lo que le pasó Muffin con Sekiro, intente jugar el resto de Souls.
Claro, claro, no, si al final, o sea, las compañías van a ganar dinero. Si ven que cambiando alguna cosa, aunque mantengan un poco el espíritu base para los de siempre, consiguen más gente, lo van a hacer. Y si eso les atrae a esa gente a sus sagas antiguas, de hecho, cada poco ponen de oferta el Dark Souls Trilogy y cosas así a partir de todo esto y aumentaron también sus ventas. Pero nos estamos yendo mucho porque nos hemos ido directamente a una de las últimas sagas y estábamos hablando del Dark Souls Remastered. Si nos importa, vamos a volver a vamos a intentar seguir un poco más el orden, que no pasa nada por sacar de vez en cuando alguna otra cosa, pero me gustaría abarcarlos todos un poco. Del Dark Souls 1, del Remastered, quería preguntaros, aunque me imagino más o menos cada uno cuál serían vuestros dos muros, en el sentido de las cosas que más os frustraron del Dark Souls 1. Frustrarme tampoco te diría que me frustré, pero me picó bastante Austin y Smoke, que es bueno, supongo que para todos, Sí, Snorlax y Pikachu. y los arqueros. Yo Bueno, creo los que arqueros es tener un poco de suerte y ya está, ¿eh? Para mí me costó bastante los Bueno, arqueros. eso. Pero. yo creo que el muro que me encontré, que recuerdo que me frustré más, y puede que sea una gilipollez, fue el demonio de Aries. O sea, Es que el demonio de Aries es. El estás diseño de llevando, escenario es increíble. estás llevando un personaje que el personaje para pegar un espadazo, o sea, son 5 minutos de espadazo en un espacio reducido, no lo siguiente, que tiene una puta escalera que es una escalera, mentira, son rocas que tienes que escalar, porque eso no sube de ninguna forma. Y encima tienes a un tío con 2 machetes que va a por 2, como un vídeo a por 2. Con 2 perros, que los perros te muerden y te hacen stagger. O sea, yo me frustré muchísimo. Y lo peor es, para llegar allí, tienes que comerte a un montón que parece que salgas a la Rambla de Barcelona. O sea, para llegar al boss ya te salen 30 tíos con machetes a por ti. Que llegas al boss que ya te has tomado 2 estos. Y los ninjas que te salían de las esquinas. Sí. Pero bueno, a cambio le pusieron poca vida. No era precisamente un boss que se caracterizase por tener muchísima vida. El problema era pegarle. Ya. Ibas a pegarle y estabas en stagger todo el rato. ¿Y el tuyo, Muffin? Ya, es que no recuerdo ahora exactamente uno que digas, hostia, me costó mucho. Es que me costó esto, el Orsten y Smaug, o como se llamen. Alguno del final también. Hay un sitio que es así como de me da la fuego. sensación. ¿De fuego? Easily. Bueno, cuando Ah. sí. Y también la fase está en la que tienes que andar sobre zonas invisibles, ¿sabes? Sí, la de que van cayendo como copitos de nieve y tenéis que fijarte dónde... Donde se da el descamado, ¿no? Sí, Sí. Sí, pues ser del escamado me jodió bastante también. Encima me pasó la típica cosa que no sé si os ha pasado, que me quería enchufar una humanidad y me enchufé como 45 y Antes de la muerte segura. antes de la muerte obligada y te tienes que morir e ir a la biblioteca esa. Casi Entonces, cuantas más humanidades te metías, más daño hacías también. bueno, fue por error y bueno, Y dolió. tremendo fail, ¿sabes? Y yo creo que aquí coincidiremos todos, creo. Ah, y el perro con espada. Ahí No iba a me acuerdo. decir, la parte más emotiva es la del perro con el espada. Es el boss que peor sabor de boca te deja el tener que matar, creo. Al menos en mi Sabéis opinión. que si lo dejáis herido, Sí. la animación es increíble. Ojea. Es Pero a mí, terrible. yo creo que mi boss, solo por la música, es el boss final. Hombre, Sí, O sea, el a mí me petó la Tin. cabeza que llegues a un boss final y que la música sea como una música triste en vez de una música épica. Eso me petó la cabeza. y no es ¿Alguien un me combate puede nada explicar fácil. ¿Alguien me puede explicar el lore del Dark Souls que no me he enterado? Hostia, no sé si es el momento. A ver, el problema del lore del Dark Souls 1 es que si tú te metes en YouTube te vas a encontrar 30 vídeos con 30
lores diferentes. ¿Vale? En conceptos generales, lo que yo interpreté, que no tiene por qué ser lo correcto, y tampoco tengo por qué acordarme muy bien, ¿vale? Es que al principio era la era de los dragones, en la que reinaba la oscuridad, hasta que surgieron las primeras llamas de esa llama, pues nacieron, digamos, los... ¿Cómo se llaman? No las 7 grandes almas, ¿cómo se llamaban allí? Los... O sea, Nito, el primer muerto, toda esta gente, ¿cómo era? Los dioses, Los grandes como señores. los grandes señores que abatieron a los dragones. Los dragones. Con el tiempo, este fuego se fue apagando, que no tiene por qué significar algo malo, ¿vale? Que digamos que todos los NPCs que seguían a los grandes señores te dicen como que la oscuridad es mala. Yo por lo que entendí, no tiene por qué ser algo malo de por sí, sobre todo teniendo en cuenta que ya no hay dragones. Pero eso significaría que el poder de los grandes señores desaparecería para siempre, como que perderían su estatus. Y el juego siempre te lleva a que te sacrifiques para revivir la llama, creando un ciclo eterno en el que una y otra vez y otra vez y otra vez siempre tiene que haber alguien con un poder grande a partir de acumular almas para que se sacrifique y eso sirva para reavivar la llama, para evitar esa edad oscura que te hacen creer que es mala, pero tampoco queda muy claro que tenga que ser algo Son realmente nombres, malo. son ciclos, no. Claro, de hecho, yo el final que hice la primera vez fue no comulgué la llama, no revive la llama y me quedé como el señor oscuro y realmente no parecía que eso te llevase a algo malo. Es como era una nueva etapa de la humanidad, por así decir. Ya, a grandes rasgos es lo que yo entendí, ¿vale? No sé si entendisteis lo mismo. El lore del Dark Souls va por ciclos. Entre todos los Dark Souls, del 1 al 3, digamos que pasan muchos años de diferencia y muchos siglos. Por eso en el 3 te encuentras cosas del Dark Souls 1 y del Dark Souls 2. Y hay que tener en cuenta también de que creo que esto que me corrijáis si es mentira, en el que realmente el mundo en el que estás no es el único mundo que hay. Hay muchos mundos paralelos que son los que, digamos, sería la gente que tú invocas, la gente que tú ves a los espíritus morir en mundos paralelos en los que algunos se reviva la llama y en otros no. Entonces, Sí. cuando tú juegas al Dark Souls 2 o al 3, realmente sigue la historia en un mundo en el que alguien sí ha revivido la llama, pero no quiere decir que tu final, si no has elegido ese, no sea parte del lore, simplemente... No son consecutivos. O sea, no es consecutivo lo que tú haces al final del Dark Souls 1 con el principio del Dark Souls 2, ¿eh? O sea, han pasado muchos ciclos de encender y apagar la llama entre uno y otro, ¿sabes? Ya, pero quiero decir que realmente sigue un poco en el mundo en el que no se revivió la llama murió. O sea, imagino que espontáneamente puede reaparecer. No, pero cuando lo que se te decía apaga Dark Souls vuelve a 1, aparecer al cabo claro, del lo que te tiempo. dice Dark Souls 1 es que al principio da igual que se apague la llama, que al cabo de un tiempo volverá a surgir otra llama. Exacto. Lo único que impulsa Dark Souls 1, digásemos el lore, no es que no vaya a surgir otra llama en un tiempo, es que los grandes señores no pierdan su poder y ya está. Su estatus. Es como romper el ciclo y mantenerlo continuamente con Gwyn con poder, etcétera. Básicamente, Muffin, en el Dark Souls 1 lo que estás viviendo es el fin de la era del fuego, ¿vale? Donde esos señores de la llama están haciendo lo posible para mantenerla encendida y no volver a la era de oscuridad. Y por eso cuando tú matas a Gwyn, ¿vale? Está todo tan consumido en el horno de ceniza ese, que es donde antes la llama era exuberante y todo eso, y solo queda esa hoguera en medio de la nada que Gwyn está luchando para mantenerla. Pero Y ahí por ya eso estaba está loco tan- Win, ¿verdad? Ya había perdido la cabeza Sí. cuando llegas. Bueno, es que Gwyn, no sé hasta Bueno, qué punto ha estado muy... Sí, pero quiero A ver, decir, ya no era consciente de... No era el mismo No, era un Win. hueco, no, bueno, O sea, tú aunque Era revivas un la sí. llama, Win realmente está acabado ahí ya, no... claro, porque tú lo matas, tú te vuelves él. Ya está. Y teóricamente, si revivas la llama, tú te quedas allí como defendiendo, que es un poco
el boss final de Dark Souls 3. Exacto. Sin embargo, Souls sí que, 3. sí que, sí Que que hay eres tú señores, habiendo revivido la llama. sí que hay señores de la llama que sí que mantenían la cordura, porque Nito creo que no había perdido la cordura, si no recuerdo Es mal. que, Nito es no tenía que, cordura desde cero. Pero puedes hacer Nito, pactos con él al principio, o sea, no es inherentemente malo, no es que te... Señor de la Llama solo era Win, ¿eh? sí. Bueno, O pero sea, eran estaban los grandes grandes señores, señores. pero no es Sí, el señor sí, de la pero llama. eran como siervos de Win todos ellos, ¿sabes? Sí, pero algunos perdieron la cabeza, pero Nito siempre se mantuvo igual, por así decir. No hubo una degradación de su personalidad, igual que había hijos de Win que tampoco se habían vuelto locos. Como el... Benito exactamente no me sé mucho el lore. Todos los hijos de Wayne están o muertos o locos, ¿no? Hmm. O sea, el rey Hombre, sin nombre. el... Bueno, pero el chico que no se sabía si era chico o chica, en principio sí que mantenía la cordura, ¿no? Bueno, hasta donde Soler. que yo entendí. Pero Gwendolyn. Soler es. Ah, Gwendolyn. Bueno, sí, Guinevere. O sea, estaba en contra de algunas cosas, iba por libre y tal, pero sí que mantenía su... De hecho, era el que Es mantenía la que imagen de la hermana y cosas así. sí, pero también, bueno, creo que era un tema también porque él no estaba muy de acuerdo con todo lo que hizo su padre, ¿sabes? Quien realmente apoyaba a su padre de los hijos de Win era Winnever, que estaba muerto en la realidad. Claro, claro, pero, Realmente Gwendolyn aguantaba porque la llama no le afectaba porque era trans. pero, Exacto. pero quiero decir que Gwendolyn realmente nunca llegó a perder la cordura, no se convirtió en hueco. Pero también porque Gwendolyn, ahora ya en serio, es como que le dio un poco la espalda al sol y le dio la Sí. cara a lo que era la luna. Es que Y, y a el su, pacto de Gwendolyn es el de la luna, ¿no? sí, y el sol es el que representa un poco el pacto de Wynn. Y realmente el personaje es como que al principio lucha, el protagonista, como para mantener la cordura, para no convertirse en hueco, y poco a poco lo intentan llevar hacia un lado u otro, dependiendo con quién hables. O sea, el lore es bastante profundo, pero es dificilísimo de A entender. ver, te puedes pasar 30 veces el juego y no enterarte de una puta mierda, No, ¿sabes? claro, Para entender el lore de los Souls, tienes que vértelo en internet. sí, sí, porque da igual que te leas Y todos los eso lo objetos. convierte en que gente puede interpretar cosas que realmente no son. Entonces, Y aunque en te lo que hay que lees, basarse es en lo que ha dicho nuestro señor Miyazaki. sí, aunque te leas todos los objetos, no hay una historia que digas, vale, es esto. No, son todo interpretaciones. Exacto. Es un poco que también me gusta, es un poco como si fueras un arqueólogo, ¿sabes? Pero los arqueólogos reales Mola también porque o sea, te puedes hacer tus pajas mentales y llegar a conclusiones que para ti pueden ser ciertas y para otros no, pero ¿qué importancia tiene, ¿sabes? claro, porque al fin y al cabo Muffin se ha pasado el juego sin hacerse ninguna paja mental porque se la pela el lore y se lo ha pasado bien igualmente. Y que además hay que tener en Mm. cuenta que igual muchas veces se nos olvida de que hay un mundo fuera de la zona en la que estamos. Porque hay un mundo que está cayendo en la oscuridad, en los que algunas personas les aparece la marca oscura y los llevan al burgo de los muertos, pero fuera de eso hay un mundo real que Que está es en donde vienen, por decadencia, ejemplo, pero hay un mundo real, un mundo que es ajeno, entre comillas, a todo esto. el caballero cebolla viene de otro sitio, todos vienen de otros sitios, lo único que los llevan al matadero. Ya está. Claro, claro. Eh, Vamos a pasar al Dark Souls 2, a menos que tengáis algo más que contar del 1. En principio no. No, Vale. aquí yo me pongo en modo avión porque para mí no existe. El Dark Souls 2. Dejando claro de que no es un mal juego. Quiero dejar esto claro porque le van a caer hostias al Dark Souls 2. No es un mal juego, es un juego que me gustó mucho, disfruté mucho en su momento, con muchos peros. Y aquí creo que el único que se lo ha pasado además es Conke, porque Haggis y Muffin creo que no se lo han pasado. No. Dark Souls 2 es un juego que no está... No estuvo implicado Miyazaki, creo, si no recuerdo mal. Bueno, Eh, creo que dio como consejos o así, pero no estaba en no se ha el implicado desarrollo. directamente.
Se hizo por grupos separados, en grupos de desarrollo separados, y luego se intentó pegar todo de alguna manera, quedando un Dark Souls en el que había ciertas mejoras, sobre todo a nivel de combate, que era bastante limitado en el Dark Souls 1, en el que por ejemplo tú no podías llevar dos armas, o no funcionaba bien el hecho de llevar dos armas, no recuerdo lo mismo si podías equiparte dos o no, pero te quedaba muy cojo, A habiendo ver, cosas... Sí, sí, dime. no estaba tan mal realmente, el problema es lo que dices. O sea, tenía un gameplay buenísimo, Muy bueno. veniendo del Dark Souls 1. Era muy, 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 muy bueno. Tenía algunas cosas que, bueno, como todo, pero en general era muy, muy bueno. El juego, los enemigos, todo eso estaba muy bien, lo que eran todo muy inconexo. Y además añadieron unas... ¿Estás bien, Buffy? Me estabas tirando, pensaba que estaba Ah, muteado. Perdón, perdón, perdón. no, Ay. añadieron unas cosas que aparte de los estus podías curarte con unas... no recuerdo cómo se llamaban, unas motitas de luz que encontrabas por ahí de diferentes tamaños Sí, y los tal. cristales de vida, Los eso. cristales de vida. Que parecía un concepto un poco raro. El juego está, repito, está muy bien. Yo me lo pasé muy bien, pero no lo he vuelto a jugar. O sea, me lo pasé, creo que en total fueron dos veces. Una vez en la primera versión, que salió en marzo, 14 de marzo de 2014, que lo tengo apuntado aquí, perdón, en Xbox, no, en Play 3, y el 25 de abril de 2014 en Xbox 360 y en PC. Y apenas un año más tarde, el 1 de abril de 2015, sacaron el Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, en el que añadían PJs adicionales para mejorar la experiencia de la historia, balance de juego, cambiaron alguna descripción de algunos objetos y mejoraron el matchmaking en línea. Creo que hicieron en la versión de consolas también una mejora gráfica considerable. ¿Cuál es el problema del Dark Souls 2? Que decimos, Miyazaki no estaba implicado, el juego seguía siendo bueno, pero pasaban cosas muy raras. En el sentido de, por ejemplo, en el Dark Souls 1, todo el mapeado tú veías que estaba conectado de alguna forma, tenía una lógica muy buena en el que tú ibas abriendo puntos que igual al final del juego podías abrir una puerta que te llevaba a una alcantarilla que estaba conectada con la primera parte del juego. Pero en el Dark Souls 2 pasaban cosas como, por ejemplo, entrar a un molino, coger un ascensor, un molino de una altura, bueno, bastante alto, pero no pasaría de 50 metros de altura. Cogías un ascensor dentro y en vez de llegar a una sala en la que habría un boss, llegabas a un castillo de lava como si estuvieses en el infierno. Otra cosa que pasaba era que si tú bajabas durante un terreno mucho más largo del que tú veías, llegabas a un faro que por algún motivo te llevaba a un cielo de dragones. O sea, estaba muy mal conectado y te sacaba todo el rato del contexto y daba como unas contradicciones que no gustaban nada. Te tenías que volver a acostumbrarte a la nueva zona y olvidarte de dónde habías venido para estar cómodo otra vez. Además de que, bueno, había muchas Eso cagadas en es las un error texturas. realmente. Evidentemente no es algo que tiene malo, pero solo por eso se la ha fustigado muy fuerte al Dark Souls 2, ¿eh? Y creo que es un poco injusto. Solo por eso, porque tiene otras cosas malas. No, sí, sí, yo estoy diciéndola, estoy empezando por esto, que a mí es lo que más me impactó. A nivel personal. Sí, sí, no, yo me refiero a nivel general en Internet. Lo que le ha caído al Dark Souls 2, que no es perfecto, es el menos perfecto de todos, pero aún así creo que muy hasta el punto de ser un poco injusto, ¿sabes? Puede ser. Que mucha gente por eso no le ha dado una oportunidad y tal vez le podría haber gustado. No, ahí te doy totalmente la razón. O sea, al igual que a mí personalmente, estas cosas me pasa con todo, ¿vale? No solo en los juegos. De hecho, esta conversación tú y yo la hemos tenido muchas veces en el que a mí me gusta que haya conexión coherente entre las cosas. A mí el Dark Souls 1 me había encantado por eso, porque todo lo que veías estaba conectado de alguna manera. Y por poner el ejemplo que hemos hablado muchas veces, la serie de Loki me encanta.
la serie de Loki del villano de Marvel, el hermano de Thor, pero de ver en las películas que supera con creces la fuerza del Capitán América, que estamos hablando que tiene la fuerza base de un soldado de no me acuerdo cómo se llama la ciudad de Thor o el mundo de Thor, pasa a tener la fuerza estándar de un humano. Y es totalmente incoherente, es algo que a mí personalmente me molesta, por eso es algo que yo no podía evitar fijarme cuando cambiaba de una zona a otra, no le veía ningún tipo de conexión, o cuando estás en, ¿cómo se llama la zona de descanso del Dark Souls 2 que era preciosa? Iba a decir Fallujah. ¿Cómo? ¿Se me oye? Sí. Iba a decir Fallujah. Fallujah. Yo. Pues cuando estás en Fayura, tú ves el faro al que me refería antes, que ves que está a una distancia y una altura en concreto, pero bajas muchísimo hasta que llegas a nivel Pero del agua. yo creo que las cosas hay que juzgarlas individualmente por lo que son. ¿Vale? O sea, el Dark Souls tiene un 2 y es un Dark Souls y todo eso. Pero si lo hace bueno o malo, tienes que juzgarlo por lo que es por sí mismo, no por ser la segunda parte del Dark Souls. No, ¿Me explico? pero tú Y a veces Sí, la gente, bueno, se deja llevar demasiado por... totalmente. O sea, Pero el problema es que se llama Dark Souls 2. Esto es como si te gustan los restaurantes mexicanos y vas a un mexicano y te gusta, vas a otro y te gusta y vas a otro y ves que sirven pizzas y dices, sí, no le pongas restaurante mexicano, ¿sabes? pero lo que dice Conque es que, aunque no sea el mejor de los Dark Souls, es un juego que merece una oportunidad. Merece ser jugado al menos una vez. ¿Vale? Porque yo, siempre que recomiendo la saga Dark Souls, digo lo mismo. Para mí, mejor el 3, luego el 1 y luego el 2. El 2 tiene muchas cosas malas, pero no hace que sea un mal juego. Hace que sea un buen juego, pero el peor de su categoría. Entonces, lo recomiendo jugar, pero no hay cosas que te van a chocar. Al igual que en los otros Dark Souls no te pasan. Y con que va un poco por ahí, porque sea el peor de la saga Souls, no quiere decir que sea un mal juego, para nada. Yo me lo pasé muy bien. Mucha gente no le ha dado una oportunidad por lo que se ha dicho por todo lo que se ha dicho. Claro, y no es justo. Y vuelvo a decir, a mí me gustó mucho. Lo recuerdo muy bonito. Pero otra cosa mala que tiene, repito, es un buen juego, se debería jugar. Pero otra cosa mala que tiene es que es absurdísimamente largo. Muy largo. Yo lo recuerdo. No, no, es muy largo. Tiene es el Dark Souls con más contenido con diferencia. O sea, el juego base ya es muy largo. Y los DLCs lo Enormes. convierten en... Es que te voy a decir cuántas horas tengo yo de Dark Souls 2, pero... O sea, mientras lo miras, no es tan largo como hablábamos antes del Elden Ring, pero digamos que la base del Elden Ring está en que sea así de largo. Sin embargo, el Dark Souls... Con los DLCs yo creo que salen más o menos las mismas horas que el Elden Ring, ¿eh? Sin la expansión sí, pero si metemos Shadow of the Erdtree, no. Vale, sí, eso sí. Pero sí, yo creo que al Dark Souls 2, 80 horas tranquilamente le echas. Tranquilamente. Vosotros que lo Algo habéis así, jugado, sí, algo vosotros que lo habéis jugado, diríais que si no se llamara Dark Souls 2, sería un Souls-like típico de los que sale malo. No, No. no. Es un buen Souls. Te diría que estaría por arriba de otros clones de Soul. O sea, Vale. es un buen Souls. Yo he jugado algunos. He intentado jugar porque no me los he pasado. Algunos Souls diferentes, como por ejemplo este que tuvo tanta fama que no sé si hay 2 o 3. Que me tenéis que ayudar, porque no me acuerdo el nombre. Es un protagonista que es rollo un brujo. No Sí, estoy hablando. sé cuál es, pero no me sale el nombre. Creo que hay The 2. Witcher. No sé Witcher. Creo que hay 2. Con los DLCs, y tampoco he jugado El demasiado Lords más. of Con the los Fallen o algo DLCs así. sí, ese. No hablo de ese. No hablo de ese. Ahora. Dime si. 191 horas me sale con los El DLCs. Nioh. El Nioh. El Nioh, eso es. No, pero el Nioh es más El Nioh, Sekiro-like. Sí, es más seguido like, ¿eh? Bueno, pero salió a la par que los Souls. Pero
Yo qué sé, a ver, vamos a ver, déjame ver qué juegos tipo Souls hay, porque no... O ese del tío que hacía parries poniéndose de piedra, que lo jugaba tu hermano. Mortal Shell. Sí, este, por ejemplo. Yo lo probé y no me gustó. Mal Dark, gameplay, la verdad. Dark Souls 2 es mejor que Lords of the Fallen, Immortal Shell. A quien le gusten bien, pero O sea, yo creo que es bastante generalizado de que... para resumir, la gente que no lo hemos jugado es un buen Souls-like, pero es un mal Dark Souls. No, Hombre, no, es que tampoco se te diría que es un mal Dark Souls. no, Es buen Dark Souls. es Lo un que buen es Dark peor Souls, que los otros. eso es. O sea, volviendo otra vez al Zelda, ¿vale? Yo he jugado y rejugado todos los Zeldas que hay. Bueno, los 3D, los 2D los he jugado una vez. Porque tengo un problema con el 3D yo. Eh, para mí el peor Zelda, siendo buenísimo, es el Twilight Princess. ¿Lo convierte en un mal Zelda? No. Si fuese otro juego que no fuese Zelda sería malo, no. Pero no es el mejor. El Dark Souls 2 es un buen Dark Souls, es un buen juego, pero para mí siendo un... Tampoco le voy a poner un 10 porque igual es venirme muy arriba, pero para mí siendo un 9 el Dark Souls 3 y un 8 el Dark Souls 1, el Dark Souls 2 sería un 7. Pero no es un mal Souls. Es un juego que se debería jugar. Pero te pasa como con el Elden Ring. Es absurdamente largo y tiene ciertas cosas que no son muy coherentes. Al igual que en Elden Ring hemos criticado antes que tú vas a hacer mazmorras y realmente hay 4 o 5 tipos de mazmorras, igual si no estás generoso, en el que simplemente cambias los pasillos y al boss le añades un brazo nuevo y lo hacen repetitivo y dices tú, va, pues aquí tienes cosas como que no es coherente el mapa con lo que tú ves. La jugabilidad evoluciona mucho hacia un lado positivo, pero te saca un poco del... Nah, te curas con esto y ya está. No, tienes otros tipos, otras fuentes de curación. Pero no es un Man Souls para nada. O sea, si fuese más corto, yo es un juego que volvería a jugar. Porque tiene cosas muy, muy, muy chulas. Y yo os lo recomiendo. Y os lo recomendé en su momento. Pero no es el mejor de los Souls que hay. Está por encima del Demon Souls. No sé si has probado el Demon Souls. Que es... Sí. Ya. Pues está por encima del Demon Souls. O sea, el Demon Souls... El, Sí. Dime. el remaster que hay en Play 5. A nivel de. ¿Dirías que el Demon Souls es relativo? O sea, no es. ¿Vale la pena o no vale la pena? Vale la pena. Jugar? Vale la pena. Sí. Eso sí, es un juego que... igual tú, que eres un buen jugador de Souls, los Souls no te Bueno. parecen especialmente difíciles. El Demon Souls... Asenta las bases de los Dark Sí, Souls. el Demon ese Souls juego. es más fácil. O sea, Es la beta del Dark Souls 1. A nivel de, Sí. de gameplay, de bosses, de pero todo eso. Tiene las emboscadas, la conexión del escenario, todo eso. Se nota que es la beta, pero no lo hace tan bien como lo hacen los otros, ¿sabes? Claro, es un juego que la ambientación te atrapa, la historia es muy chula dentro de lo que entiendes, pero los bosses, por ejemplo, te los soleas. Yo, que soy una persona que en los Souls ha invocado muchísimo, en el Demon Souls no me hizo falta y apenas hice como máximo 3 tries a un boss. O sea, es mucho más fácil, pero sí que merece la pena. Y lo considero peor que el Dark Souls 2, por ejemplo. Vale, vamos a pasar al 3, porque el 2 ya hemos dejado claro que aunque sea el peor de los Souls, sigue siendo un buen juego. Y vamos a pasar al Dark Souls 3, que es donde empezaron aquí, por ejemplo, Haggis y Muffin, y se iniciaron en los Souls. En los Souls, o sea, sé que Muffin tú empezaste por el Sekiro, que no es un Souls. Además, Haggis, por ejemplo, que va a empezar hablando él si no le molesta, lo consideraba el mejor Souls, incluyendo el Elden Ring en la lista.
Pero creo que también tengo el punto ese que ha dicho con que es porque es mi primer Souls. Pero aún así yo creo que es la perfección de los Souls, de todas formas. Sí, 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 sí. O sea, lo mejora todo. Mejora las carencias que tiene el uno en el sistema de combate, que es más limitado y en el que hay builds obviamente superiores al resto en todos los aspectos. Mejora el mapeado del 2 y además le da una duración, yo creo que un juego que ni se te hace corto, ni se te hace excesivamente largo y que te invita a rejugarlo las veces que tú quieras. Sí. Entonces aquí yo recuerdo que me lo pasé muy bien. Hay que hablar del lanzamiento también. Hay que dejar muy claro de que el lanzamiento fue horrible para un 10% de los jugadores. No sé si eso lo sabíais. ¿Con que sí? Eso solo afecta al online, pero es que yo creo que en concreto tú le das mucha importancia al online de esos juegos cuando realmente no la tendría que tener. Pero es que a mí me gusta que me invadan. Ya, ya. A mí me gusta el componente de, vale, me he hecho esto 3 veces, tengo que llegar hasta el boss lo tengo dominado, pero siempre tengo el componente de que puede venir un tío que es muy bueno en PvP y me arruine ese intento otra vez. A mí eso me gusta. Y cuando salió el juego, había un problema con el online en el que había un listado, o sea, había un orden en los jugadores. Entonces, el 10%, el primer 10% de esa lista, tenían prioridad para las invasiones. ¿Qué pasaba? Cuando te invadían, en principio tú tenías que ir hacia atrás en esa lista y el resto de jugadores iban avanzando, pero no lo hicieron bien. Entonces tú nunca salías de ese 10%. Jugamos a la vez Ita, Maegen, Gherkin, Conke, Raiden y yo, y mientras a ellos en todo el juego les invadieron 3-4 veces como mucho, a mí entre hoguera y hoguera me invadían 4 o 5 veces de media. Y era horrible. O sea, mi partida era el foco del PvP porque se iba todo el mundo a hacer PvP ahí. Que invocaba a estos para que me ayudasen a intentar llegar a la siguiente hoguera. Y eso ya era demasiado. Pero bueno, eso se solucionó. ¿Y qué es lo que más os gustó a vosotros del Dark Souls 3? Para Mm, mí, Dark Souls 3 llevó al máximo esplendor todo lo que eran los otros Dark Souls. O sea, claro. todo lo que hacía lo hacía mejor. Todo. Muy buen Puede que juego. la conexión de escenario, el diseño del mundo, todo eso del Dark Souls 1 no llegue al de eso, pero aún así yo te diría que no se queda corto Dark Souls 3. O Yo creo sea, que sí llega, ¿eh? Yo lo he jugado varias veces y yo no tengo ninguna queja con eso. sí, sí, sí. Hay un momento que llegas en Irithil y avanzas y de repente empiezas a ver cosas que te suenan y te plantan de golpe en la puerta de Anor Londo y estabas ahí y no lo sabías, ¿sabes? Esas cosas son increíbles. Pues yo esto Y me lo perdí porque no había jugado el primero. Claro. bueno, pero lo descubres en un orden inverso al final. Sí, 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 Muy, me petó igualmente la cabeza, ¿eh? muy buen juego. ¿Y el boss que más os gustó? Aquí no vamos a coincidir. Boss. Sí. ¿Qué boss recuerdas tú? El que piensas en Dark Souls 3 y te viene a la mente directamente un boss. Cuéntanos DLCs. Cuéntanos Es que DLCs. te diría el del DLC. El Hermano Gael. dragón del DLC que te parte la boca. O sea. Hermano Muy bien. Gael y Es Midio. verdad. Y el último Hermano boss Gael. del DLC del Dark Souls 3, que es el pibe ese. ¿Cómo se llama? Gael. Gael, sí. Pues Gael, tremendo puto. O Bueno, sea. y la hermana Fride esta, Sí, que también primero está. luchas con el tío del caldero que se pega. Bueno, a mí me petó. Está Ah, muy también. guapo ese. El Está primer muy guapo. DLC estaba increíble ese boss porque creo que es el boss con más fases, creo que tiene 4 fases. Sí, sí. Es Pues en plan, a mí el duro, duro. que a día de hoy lo recuerdo y me sigue poniendo los pelos de punta, no por su dificultad, sino por su lore y la forma de presentarse, son los vigilantes del abismo. Es verdad.
O sea, Está muy bien. el acercarte a una puerta, escuchar hostias por todos lados dentro de la puerta, entras y hay un campo de batalla entre 3 tíos al mismo tiempo que también te pegan a ti. Hasta que finalmente solo queda uno. Lo derrotas. Y le dan el poder los demás al último. O sea, a mí los Vigilantes del Abismo, el lore que tiene, me fascina. Y me está pasando ahora. Es recordarlo y se me ponen los vellos de Es que punta. la presentación es increíble porque Y te estás el, moviendo por ese pantano y todo, y a medida que te vas acercando vas escuchando las hostias cada vez más fuertes. Es muy bueno. Es muy bueno. Y da la espada que dan estos con su alma. Si bien para PvP es inútil, vamos a dejar el PvP de lado, lo que es el set de movimientos será muy divertido. Sí, 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 sí. a mí A mí, me gustó mucho también el gigante. yo, Gigante bueno, la mola historia mucho. del gigante La está muy guapa mecánica. también. Por cierto, me acabo de dar cuenta que no nos hemos movido de canal Ya. al canal de podcast. Ha entrado Mm, Gherkin. No se ha escuchado porque con el modo streaming este no se escucha. Pero el pobre se ha muteado. Bueno, y está A bien. mí, mi muro del Dark Souls 3 fue la bailarina. Muy Ah, yo lo divertida. reventé a la Me primera, gusta. creo. A mí me gustó mucho. Es que realmente es un baile ese boss. ¿Cómo se Y mueve? cuidado con la música del. ¿Cómo se llama? El último boss del castillo de Lothric. El que tiene. Los hermanos, Sí, no Y me es que acuerdo cómo no. se llama. Lorian y Lothric. Ese, Lorian y Lothric. La música de ese combate y cómo tienes que moverte y esquivar y todo eso. Es que en general todos son muy buenos. Cuando Todos te son muy encuentras al buenos. primer boss. Joder, Bor del Bord Valle del Valle Boreal. Boreal es en plan, loco, esto es Dark Souls, ¿sabes? Hemos venido Mm, aquí a Ya. jugar. Es muy bueno. La ciudad esta del Valle Boreal, ¿cómo se llama? Irithyll. sí, sí. Irithyll. No, la del Valle Boreal, o sea, al principio, No, pero No, el Valle que hay un Boreal es puente, Irithyll. Lordran. ahí No, es me partieron Irithyll. la boca. Tú quieres decir Irithyll, Sí, cuando sí, porque. sale el bicho de Berserk y todo Sí, eso. Sí, 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 sí. eso es Irithyll. En esa Es, ciudad me partieron el hojaldre, pero sí, muy fuerte, ¿eh? y el boss final de la zona también era una fumada. el podrío ese que va a ser. Mm. Sí, sí, está muy, A, muy, muy, muy bueno. a mí me costó mucho el Rey sin nombre. Pues que era duro ello. Era Muy duro. duro. También tremendo. Muy Buena duro, muy zona, ¿eh? duro. Sí. Muy buena. Y ahí creo que estábamos jugando con que tú y yo nos invocamos allí para buscar PvP. Me acuerdo que Hacía fue. mucho PvP en esa zona, sí, sí. Sí, sí, era muy divertida. Vale, hablando de los Dark Souls que ya se han acabado. Sé que sacaron una especie de. Bueno, sacaron DLC, sacaron una versión con todos los DLCs que no recuerdo cómo se llama. Sacaron también el Dark Souls Trilogy el 19 de octubre de 2018 que te reunía el 1, el 2 y el 3. Creo que era el 1 era el remastered, el Scholar of the Sin y el 3 con los DLCs. Y después de esto vamos a saltar al Sekiro, juego que yo no me he pasado, no me escondo. Recuerdo que además fui a comprarlo muy ilusionado en una de las últimas veces que fui a comprar a Game, porque lo quería físico, que bueno, era una caja con una clave, pensando que iba a ser lo mismo, pero con ambientación japonesa. Y no pude. O sea, yo odio los parries. Los odio con toda mi alma. No me llegué a acostumbrar. Creo que jugué hasta el boss después del toro, que ni siquiera recuerdo cuál era. Y lo abandoné. Lo abandoné totalmente. Sin embargo, sé que os gusta mucho a vosotros. Así que aquí os doy el mando del podcast y habladme del Sekiro. Es Fue tremendo juego. sí, es un muy buen juego. Además, fue algo muy arriesgado para From Software, porque podían haber hecho algo súper continuista y lo que hicieron fue innovar en todo. O sea,
No tenía ni la narrativa de los Souls, ni el gameplay, ni era un mundo de fantasía europea, ni, o sea, en todo. Innovaron completamente en todo y le salió todo muy bien. A nivel de gameplay, yo te diría que es incluso mejor que. Es como más satisfactorio jugar al Sí. Sekiro que los Souls. O sea, Es un juego de ritmo. han hecho lo contrario que hicieron con el Elden Ring. Con el Elden Ring hicieron muchas Exacto. cosas. Con el Exacto. Sekiro hicieron muy Sí. poco y muy bien. Exacto, Y totalmente para de mí, acuerdo. muy Sí, sí, poco sí. y muy bien es la esencia de los Souls. Sí. Y por eso, para mí, continuaré diciendo que como juego completo, para mí es el mejor Souls. Porque es el que ha hecho lo que hace un Souls, que es coger poca cosa y hacerla muy bien, mejor. Sí, sí, sí. Que además no podías ni crear personaje, tenías una historia en la que se contaba No, sola sin no, necesidad de hacerte tus paranoias o ir a YouTube, porque se entendía bastante bien. Y tenías el protagonista del juego, que era el... Es ¿Cómo se llamaba? el lobo. El lobo. El Sekiro. Que esto a mí me encanta. O sea, yo necesito muy que top. From Software haga esto vuelve a hacer algo así. Sí, sí, sí. medieval. Es que Me hacen rollo Dark Souls, estilo estética de Dark Souls, medieval, pero Flow Sekiro, y puede que sea mi top para mí. Es que se entiende la historia porque, o sea, se entiende mucho mejor que un Dark Souls. Hay Se más entiende la cinemática. historia, gameplay muy bueno, eh, bosses muy memorables. O sea, a mí la serpiente blanca, el Genichiro, Es que el creo que no hay ninguno que. Ishin, o Los sea, monos, tío. los monos, bueno, Todos, bueno, bueno. todos son muy diferentes, todos te acuerdas porque son complicados. Bueno, y ya sin hablar del boss final, que eso es. Se puede Bueno, decir aquí que hay alguien que nos ha pasado todos los bosses del Sekiro, ¿no? Se sí, puede sí. decir lo que queráis, siempre y cuando nadie se enfade. Y yo me lo he pasado. No estoy de acuerdo. Y eso que yo no El me lo he pasado. demonio, ¿y el demonio del odio? Ese no. Pero no está puesto para pasártelo. Entonces, digamos que has visto los créditos del juego, pero no te lo has pasado. Digamos que he completado el juego. A No. ver, Como pasarse yo- Dark Souls 3 Completar el sin juego rey sin es. nombre. Completar el juego, como su palabra dice, es completarlo de forma que no te quede nada incompleto. Y eso no lo has hecho. Te has pasado la El juego lo he historia. completado. No, te has pasado la historia del juego, pero no lo has completado. El juego lo he completado. Vale, entonces yo me he pasado el juego este que os gusta a vosotros de la B12 o B8 o B18 o como se llame la robotesa. No recuerdo cómo se llama. No, ese no te lo has pasado. Hombre, yo he visto los créditos, me lo he pasado. Has visto uno de los finales. Pues si finales es final del juego, ¿no? Estoy haciendo lo mismo que tú, me he pasado el juego. Siendo objetivo, como el Sekiro tiene varios finales, solo he visto un final, digamos, ¿no? Pues entonces el único que se ha pasado el Sekiro soy yo. yo he hecho todos los finales menos el Shura. Eso que El, sí. el Shura es el del. El del padre, El que ¿no? te vuelves malo, sí. Sí, pues ese no lo he hecho. Ah, el boss del dragón en las nubes también es muy bueno. Está muy guapo. Es que es un tremendo juego, es top, la verdad. Muy buena historia, muy buenos personajes. Y el sistema de combate es el mejor con diferencia. Sí, sí, sí. Gameplay tremendo, o sea, si no eres bueno en el juego, a medida que vas jugando, te comes un pito bien grande, o sea, Y me También es gusta el más mucho frustrante. cómo te explica, cómo te va metiendo en el gameplay, ¿sabes? Poquito a poco. Porque tienes que pasar por ahí, ¿sabes? O sea, cuando empiezas a jugar al Sekiro, empiezas a jugar como un Soul y hay un momento que te tiene que hacer el cambio de mente, que normalmente es cuando el Genichiro, Genichiro, sí. ¿vale? hombre, la de días que estuvo estampado Gherkin en Genichiro fue muy gracioso, la verdad. Fue increíble eso. O sea, y creo que aún así lo mató a esquivas, ¿sabes? Como rodando, digamos. Que es No sé. precisamente. Que, bueno, todo esto pues, son opiniones personales. Es precisamente lo que hizo que yo lo abandonase. A mí el sistema de parries no me gusta. Me parecía un juego
en el que me ansiaba demasiado y me frustraba demasiado, haciendo que no lo estuviese pasando bien. O No, sea, no, yo lo pongo por las nubes y todo eso, pero no voy a volver yo no voy a rejugar el Sekiro. O sea, realmente yo después de matar a Ishin, yo tuve que estirarme en el sofá, ¿sabes? En plan, claro, y es me que dio, me dio un bancazo a mí. Sí, y sí. tú eres un jugador hardcore, que yo soy más casual porque yo creo que a lo máximo que me he enfrentado es al último boss del DLC de Elden Ring antes Es de que lo complicado, es bajasen, complicado. pero es mi máxima, ¿sabes? Yo creo que no he hecho nada más Yo creo que no allá. es un juego para todo el mundo, pero realmente, si puede llegar a serlo, yo creo que es muy recomendable que lo juegues. Claro, pero pasaba. Es lo que has dicho tú hace un momento. Tienes que pasar por el aro. Sí, sí, El sí. tema es que yo no puedo. No me gusta. No me No te gusta. da las opciones de jugar de varias formas como te dan los Souls. Eso es verdad. Tienes que jugar de la forma que se juega ese juego. Punto. Claro, y ahí entra mi problema. No me gusta personalmente esa forma de jugar. No me gusta. Entonces no Ya, pude ya, pasar por el no, aro y aún así lo considero un buen juego y me da mucha pena no haber podido sí, sí, entrar ¿no? en Sí. él. A ver, sí, sí. O sea, se entiende que puede pasar. A mí no me gustan los JRPGs y voy a probar el Claroscure S33, pero no, ya no voy con muchas ganas, la verdad, porque no me gustan ese tipo de juegos y seguramente será el GOTY de este año, pero Claro, yo es que el prefiero no tipo de meterme juego ya no me ahí. llama. Prefiero no meterme ahí. Ese juego ya me ha hecho llorar y reír tantas veces en una sola semana que a mí me parece una maravilla. Yo al Sekiro le metí solo, por lo que veo, 13 horas en diferentes intentos en los que, bueno, pues ya os dije que no conseguí. No pude. Lo intenté y no fui capaz. Nos hemos olvidado de otro. Bueno, me he olvidado de otro, que soy yo el que dirige esto. De Bloodborne. Que creo que Haggis y Muffin tampoco lo han probado. No sé si. No. Bueno, No he lo jugado. intenté jugar, pero ya muy tarde y no pude, porque era en Play 4 y no. Lo que hemos dicho del Sekiro, pues lo mismo. O sea, ambientación nueva, gameplay nuevo, todo. Es que es buenísimo. Lo que no se entiende es que no exista forma de jugarlo a día de hoy que no sea en una Play. Y que Pero bueno, además va como va. Porque yo, por la ejemplo. historia es increíble, cómo tocan los temas de oscuro, de Lovecraft, ¿sabes? Es la mejor ambientación de todas. A mí me encanta. Pero no me lo he pasado. Y no me lo he pasado por dos motivos. ¿Vale? Repito, me encanta, la ambientación me mola, el combate me mola, te sientes un puto carnicero, que no Dios, porque también te revientan en nada, pero te sientes un puto carnicero. Y es como Van Helsing llevado al extremo. Pero el problema, se tiene que jugar en una Play 4 o una Play 5. En la Play 4 fui incapaz por el rendimiento que tenía. O sea, es muy incómodo. Se juega a 30 FPS totalmente inestables, con unos petardeos que a mí me frustraron muchísimo. Lo intenté en la Play 5. Por algún motivo sigue teniendo el mismo rendimiento de mierda. No, no exactamente el mismo, ¿eh? Yo en la Play 5 lo he jugado en modo rendimiento Pegan bajones. y lo hace más jugable. Lo que pasa es que no llega a los 60 tampoco. No, y pegan bajones importantes. Que te Tan dan importantes, petardeos. o sea, por debajo de 30 creo que no, ¿eh? Yo los notaba, me era incómodo. Pero bueno, Vale, pero porque somos jugadores de PC básicamente y estamos muy acostumbrados bueno, a jugar a tasas de, yo juego en la pues, por Switch, encima de ¿sabes? Que 60. no. Ya, pero ¿qué juegas a la Switch? No juegas a juegos es que eso de los frames también va ligado muy Bueno, al tipo de juego. Si el juegas al Dark Animal Souls. Crossing, El Dark Souls lo hemos jugado en la Switch que va a 30 FPS.
Que ¿Y no- cómo se juega a 30 FPS a un Dark Souls? Bueno, no se juega tan mal, pero bueno, es verdad que una cosa es el Pues Dark igual Souls que en que... el Bloodborne, a 30 FPS. Bueno, pero Es lo mismo. en el Dark Souls lo bueno supongo que es que puedes levantar el escudo y ya está, aunque te pegues si te pega un bajón, que la Switch tampoco es que tenga muchos bajones porque el juego es mucho más antiguo. No pasa nada. Y en el Bloodborne, pues el que te pegue un bajón en un momento determinado te puede joder el combate. Yo creo que si tenéis la oportunidad de jugar al Bloodborne, deberíais jugarlo. Yo No voy te diré a... no te diré lo mismo que el Sekiro, porque entiendo mucho que depende mucho del sistema de juego. Pero el Bloodborne No, sí. es... Sí, yo aún así, es lo que iba a decir. Lo intenté jugar en Play 5. Le metí bastantes horas en Play 5 y yo creo que llegué a más de la mitad del juego en la Play 5. El problema, se me juntó que empezaba en otro curro, lo dejé Ya, una semana o dos y el problema del Bloodborne es que si lo dejas a medias una semana o dos y luego vuelves, no te aclaras. Al igual que en los Dark Souls o en el Elden Ring tienes formas de saber por dónde tienes que ir o por dónde vas o qué zona tienes que hacer, en el Bloodborne no hay manera de encontrarte. Yo sí, no sí. fui capaz. Y empecé, hay una zona en la que es el punto de reunión, que es la casa no sé si era de una bruja, era de una bruja, no sé si de una bruja. Bueno, de una que hace como punto de reunión que tú te transportas al resto de mapeado a través de unas tumbas. Incapaz, fui incapaz y dije, mira, si algún día sacan una Yo versión para supongo PC. que porque no llegaste a entender todo lo que de eso. Es que hay como varias tumbas. Bueno, a ver, sí, es complicado si lo dejas, pero Claro, que es lo que si me lo pasó a mí. juegas de seguido, No, no, si no hubiese tenido ese parón, estoy seguro que me lo es acabo. muy buen juego, de verdad. Y tiene una historia muy buena. Bueno, a ver, Sí, sí, que totalmente de acuerdo contigo, pero mm, habiendo tenido ese problema, la única solución que le vi era volver a empezar otra vez y dije, mira, si sacan algún día un remaster para PC que vaya bien, me lo rejuego allí. Pero no quiero volver a pasar por un mal rendimiento para reencontrarme simplemente. Y ahí se quedó. Ahí se quedó y ahí se va a quedar hasta que salga un remaster en PC, algo que no creo que vaya a no pasar. sé si lo vamos a ver, pero si no sale, yo os recomiendo que os lo toméis como se ha jugado Muffin los Metal Gear, sabiendo lo que son. También te digo, ¿Sabes? creo que hay una manera de jugarlo en PC que va muy bien, pero no estoy seguro de cómo es y tampoco lo voy a hacer porque no es legal. Va, que le den por culo a Sony, ¿eh? Te lo digo así de claro. Pero no puedo recomendar en un podcast estas cosas. Bueno, yo creo que si Sony ya no le ha dado por sacar una versión de Bloodborne, que ya no te digo en PC, pero mejorada en su plataforma, que le den por culo. O sea, no se merecen tu dinero. Tú pagarías, y yo lo pagaría, y mucha gente lo pagaría. Si no lo quieren, pues que les den por culo, así de claro, te lo digo. Ya, Son normales. yo no Desde entiendo por aquí, qué no lo si me hacen. escucha el señor Sony, gilipollas, ya está. Yo tampoco entiendo por qué no lo hacen, la verdad. Es como que Sony se ha sentado a hacer juegos Están muy... desesperados por sacar un juego por servicio que funcione desde Sí, sí, hace sí, mucho sí. tiempo. Y palman, y palman, y palman. Y para sacar No, pasta de mientras venga. hacen juegos que considero correctos de mundo abierto en tercera persona con miles de coleccionables, repito, que considero correctos, y en hacer un remaster al año del The Last of Us, que Exacto, seguramente... o sea, están sacando remasters de todo menos de lo que tienen que sacar. O sea, Son normales. Naughty Ya Dog está. está viviendo de sacarte el mismo juego una y otra y otra y otra vez que cuando ya se le saca... o sea, bueno, ojo, sacaron el The Last of Us 1, The Last of Us 1 Remastered, el The Last of Us 1 parte 1, el The Last of Us 2, el The Last of Us 2 Remastered. Y ahora te sacan el The Last of Us Collection o como se llame, que te trae el The Last of Us 1 parte 1 y el The Last of Us 2 parte 2 Remastered. A precio completo, ¿eh? A Los precio dos. completo. A 120 pavos. Increíble. Cosa que, vamos a ver, si hay algún fan de aquí, de The Last of Us, los considero juegos sobresalientes. Se los aconsejaría a todo el mundo. Pero tío, no me puedes defender, al igual que yo no voy a defender nada de la Switch 2,
lo que están haciendo. O sea, que tú lo quieres comprar, haces con tu dinero lo que tú quieras. Al igual que yo me voy a comprar la Switch 2 y me he comprado el Mario Kart. ¿Está Sí, sí, mal? Sí. Pero hago con mi dinero lo que yo quiero. ¿Voy a decir que está bien lo que he hecho? No. O sea, me parece de Nintendo, y lo siento por decir la palabra, de ser unos hijos de puta. Y lo que está haciendo Sony o Naughty Dog, o no sé si esto es un acuerdo entre ambos, porque tampoco entiendo hasta qué punto deciden unos u otros, me parece una Sí. barbaridad. Porque eso de... Es Lo que, que... no creo que Sony a día de hoy, ¿no? No tengo ni idea. No puede- Pero yo he visto gente, de verdad, esto no lo va a escuchar nadie, pero si algún día alguien lo escucha, si eres un fan de Sony, un Sonyer, yo qué sé, lo que sea. O sea, aparte de que yo creo que el fanboyismo es algo que tiene que desaparecer a día de hoy, porque todas las plataformas, más o menos, pueden aportar algo, no puedes defender esto. Porque yo he visto argumentos de, bueno, es que si no tienes ninguno es una buena edición para comprar. No, porque literalmente por 40 euros puedo comprar los dos. No por 120 euros. Por 40 euros te puedes comprar los dos aparte. En cualquier oferta de la propia Store de PlayStation. Si lo compras para PlayStation. O sea, me parece indefendible. Pero bueno, seguramente nos falte una versión con el The Last of Us 2 parte 2. Porque aún falta hacer un segundo remaster del The Last of Us 2. O sea, me he cabreado. Vale, de aquí vamos a Elden Ring, que ya hemos hablado bastante de él antes. Aún así, yo creo que, bueno, a día de hoy el Elden Ring salió el 25 de febrero de 2022, ya hace más de 3 años. Se puede hablar. ¿Cuál es vuestro final favorito del Elden Ring? El único que hay, verdadero. Vale, explícalo, tío. Es que no tengo por qué explicar yo tus movidas mentales, Para ¿sabes? mí, para mí el de la bruja esa, no me acuerdo cómo se llamaba, pero... El de Rani El de De Rani. Rani. Para mí también es Sí. el mejor final. está muy bien, pero teniendo varias opciones, teniendo la opción de cogerlo con el dios de la llama, pues Pero tú no También me viste... gusta mucho el final, que es como que no es tan espectacular ni nada, el de apagarlo todo, ¿sabes? El de decir a chuparla todo, y ya está, ¿sabes? Ese es bastante nice. Bueno, es que... Tengo que decir, antes de que... O sea, voy a interrumpir a Haggis, lo siento, Haggis. Muffin, tú no has visto el final completo del final que tú dices que es el bueno. ya, Es porque porque el tú otro día... la sacrificaste. No, es que el tema es que el otro día, no sé por qué tuve que abrir el Elden Ring, y no sé qué estábamos mirando o haciendo, pero abrí el Elden Ring y en el momento que yo jugué, había un bug o algo que no pude completar la misión de Sí, la de los ojos Shibiri. la de los ojos, tío. Me Sí. quedó uno por A hacer mí, porque a había mí un bug, también. tío. Porque había un bug que si no encontrabas a esa tía, o a un enemigo, en una cabaña, en una hora en concreto, antes de hacer algo, ya no podías hacerlo. Entonces me faltó eso Me pasó y por igual. eso no pude ver el final, Ya. digamos, completo. Y Pero, lo... Sí, perdón. bueno, no, ya está. O sea, pues A- simplemente a- pues lo hice y ya aparte, está. cuando tienes que sacrificar a... No me acuerdo la chica que tiene el ojo cerrado todo el rato dentro de la olla esta. Si haces antes los gigantes que ir al boss final, si la sacrificas a ella tampoco ves el final completo. Porque cuando tú te vuelves el dios de la llama, en la que te vuelves loco y prendes fuego al mundo, esta te revela un secreto que, bueno, ya no sé si decir o no, porque igual es muy fuerte, y promete ir a matarte. Te revela un secreto muy heavy. Que no sé si decir. Pero llevas todo el juego que te lo está diciendo igualmente. Bueno, pero aquí te lo deja claro. Sí. Pero ¿el tuyo cuál es, Haggis? En mí también, el final bueno. El final bueno, el final. El El dios de final la loco. llama. Claro. En mí Nada, fue mi final favorito. para mí es Claro. el de Rani, que me parece precioso, me parece de los pocos esperanzadores que hay. Y dicen que está conectado con el Bloodborne, pero ya no sé si eso es cierto o no, si son pajas A mí, mentalistas. Rani me parece una vendehumos. Me gustó, la cadena de misiones de Rani, la verdad, es buena secundaria, muy Está muy larga, bien. que está muy bien, pero bueno, yo me debo al dios de la llama. Vale. Y ya está. Estuvo muy bien ver al jefe en el DLC,
Y God. Boss favorito de Elden Ring base, sin Shadow of the Earth 3. Mm, Hay dudas El aquí. Hay del muchos. Bueno, pues dime, vale, un top 3. Si quieres hacerme un top 3, puedes hacerme un top 3. Si... Radán es bastante Radán, espectacular. sí, yo Radán, decía Radán. Malenia, Pues aquí vamos a coincidir prácticamente todos. Radán Malenia. A mí Y... Radagon me gustó mucho también. Eh, Radagon, pero es que luego cuando fasea el último boss, Sí, por lo así pierde decir, mucho, pero la primera pierde. fase de Radagon es muy chula. Sí. Intimida mucho la primera fase. Es que parece que está preparado para todo lo que puedas Tampoco hacer. te diría que posibilidad, ¿verdad? Es lo que decíamos antes. Cantidad no significa calidad. Sí, Encuentro más Malekith. míticos otros juegos de los Souls. Malekith está muy bien. Porque Malekith está muy bien. ves la bestia que llevas todo el juego por ahí, ¿sabes? Que de repente dice, hola, ¿sabes? ¿Y cómo se llama? Es que yo por los nombres soy terrible, ¿vale? Pero el que está abajo, el de la sangre, ¿cómo se llama? Mok. Morgoth. Ah, Ah, Mog a mí me gustó mucho también. Por el lore que Mok tiene está, luego. está bien. El lore que tiene luego en Shadows de Earth 3. ¿Y tú, Haggis? Yo es lo que he dicho. Radán, Malenia. Y si tuviera que decir alguno que fuera así más diferente. Ah, sí, bueno. A mí el primer boss me encantó. El. Morgoth, no, el. Margit. Margit. Margit a mí me encantó. Que te lo encuentras dos Me- veces. Sí, pero la primera vez que te lo encuentras. O sea, es como que te rompe también un poco. O sea, a mí me gusta mucho que me rompan los esquemas. Y ¿Cómo el se dice? ¿Cómo es el boss que te encuentras a la ciudad? Que es el espíritu de ¿Cuál? Godric. Godric. Ese. Godric me gustó mucho también. El del león. No, Mm. no, Taralus. no. ¿Quién era entonces Godric? Godric sí es el del león, pero que primero es un espíritu, ¿no? Que te lo encuentras así todo dorado. Sí, el que es un espíritu. Sí, pero Que es todo. luego es el del león que se había ido, Godric, ¿no? Y volvía ahí. O me lo estoy confundiendo con No, otro. creo que no son los Es el mismos, mismo, ¿eh? es el mismo, es el mismo. ¿Seguro? Es que yo tengo entendido que El que es sí. un espíritu así dorado todo es Godric en su prime y después te lo encuentras en la actualidad, Vale, vale. que es el que lleva el león encima y lleva No, la misma. Godric es Bueno, el pues del Godfrey, eso, brazo de Godfrey. fuego, ¿eh? Godfrey, perdón. Godfrey, ese. Que se llaman todos igual. Godfrey. Sí, no, la verdad es que los nombres son un poco caóticos. Vale, vamos a pasar a Shadow of the Earth Tree, juego que nos hemos pasado todos, menos Muffy que se lo ha pasado mal. ¿Qué os pareció el DLC del Elden Ring? Que salió pues 2 años más tarde, en junio de 2024. Pues muy bueno. Bueno, Muy bueno, mejor que el juego base para mí. muy bueno. Es más Porque cortito, más lo hace más accesible. cortito y lo que hace lo hace mejor. Pero es corto, pero es largo igualmente, ¿sabes? O sea, es un Sí, sí, DLC de sí. meterle 50 Pero, horas o más, sí, pero ¿sabes? no se pasa como. O sea, yo me pasé el juego y no me dio la sensación de estar cansado de jugarlo, ¿sabes? Fue en plan, hostia, perfecto. Incluso ¿Sabes? Sí, podrías volver Como. a pasarte solo el DLC si quisieras. Sí, 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 exacto. está muy bien el DLC. Cosa Además que que con el Elden Ring estéticamente, original no lo haría, la verdad. o sea, estéticamente todo el Elden Ring es una maravilla también, ¿vale? Sí. Pero el DLC a mí me gustó mucho también. La La estética historia está y muy la bien historia. contada. ¿Cómo se llama? El Cómo señor de la eliges a portada. un aliado me gusta mucho también y ese aliado te acompaña y sigue su historia. Está muy, muy Y te chulo. cambia totalmente algunas cosas, incluido el Mm. combate final y quién salía con uno y con otro. Los nuevos sistemas están muy chulos, las nuevas armas, nuevos tipos de Mm, arma, todo eso. Que además te ponen, que me pareció una idea bastante acertada, que por muy cheto que vayas, tú realmente tienes una limitación según esas semillas que vas encontrando por ahí, que si te las sí, pones te sí. Eso, potencian o eso no. me parece de obra maestra. O sea, cómo hacer que no dependa del nivel que tienes en el juego base, me Que- parece muy, muy, muy bien. Es que el DLC, a ver, porque está más reciente, ¿vale? Pero hay 4 bosses que son top,
muy top, que son Bale, el dragón putero, Uf, es el grito. ¡Bale! Es el, buenísimo. el dios de la llama, el, el que sale en la portada, que no me acuerdo el nombre, el pelirrojo serpientes de fuego, Sí, sí, el hijo que es de... tremendo puto, y el final. Pero es que, El sobre poder todo, ver a Radahn en su prime es buenísimo. estos secundarios de Bale y el dios de la llama tienen zonas muy guapas y están muy chulos. O sea, el lore. Con el tío gritando lo de Bale, ese tío a mí es el NPC que más me impactó. O sea, Hombre, te ignora totalmente y solo está obsesionadísimo con el puto dragón y los gritos que pega durante el combate te motivan tanto, tío. Es con dos increíble. cojones. Además que iba medio tullido y decía que me da igual, que voy a... ¿Sabes? En plan... Sí, 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 sí. Ese NPC es tremendísimo. Es como solo tengo un objetivo en la vida y lo demás me da igual. Sí, sí, sí. Muy bueno. Y el ver a Radahn en su prime fue increíble. De hecho, nosotros lo jugamos cuando todavía no lo habían bajado. Creo que ahora le hicieron un nerfeo lo hace más asequible. Y estaba en Discord, creo que con Artanis y con Conke. Y el ambiente que se creó en Discord. Estaba yo streameándolo. Y en este Discord, que no se respeta nada, no se respeta a nadie. Si tienes cualquier defecto físico, aquí se te va a putear hasta el infinito. Si se puede tocar los cojones de alguna manera, se va a hacer. Pero ese respeto que hubo de silencio total, viendo como yo me pasaba el, el juego. Se escuchaba de vez en cuando la respiración de Conke, que no sé si lo estaba pasando peor el que yo llegué a tener 140 pulsaciones por minuto con ese boss, ese estrés que sufrí. O sea, no sé, fue un momento muy épico. Y se nos ha caído Conke. Vale, ya volverá. Eh... Aquí está. Otra vez. O no, no sé Pues si sí, está o no. la verdad que... Estoy de lo que tengo que irme y me quedo aquí en el móvil. Ah, bueno, no va a durar mucho más el podcast. Ya estamos terminando, vamos por el final del Shadow of the Erdtree. Pero quiero que hable un poco más Haggis del DLC porque no ha hablado casi nada. O sea, es que habéis dicho todo, prácticamente. A mí el DLC es verdad, o sea, el DLC me pareció un juegardo también. Me pareció, dentro de lo largo que es, me pareció un poco una parte de lo que tendría que haber sido Elden Ring, que Elden Ring lo podrían haber cortado y podrían haber hecho perfectamente dos DLCs. O sea, me parece Sí. mucho más jugable que... La pena también es que tengas que pasarte casi todo el Elden Ring para poder jugarlo, pero pasan todos los Souls. Pero tiene todo lo que tiene Elden Ring, sumarle que no es largo hasta la saciedad. Claro, yo hubiese hecho el Elden Ring hasta que completas la primera vez la ciudad y el resto la primera expansión. Y luego Erdtree la segunda expansión. Y te hubiese quedado algo mucho más compacto, como tú dices, mucho más divertido. También lo hubiese hecho así. Vale, para ir terminando, vamos a... No, tampoco es que podamos hablar mucho, porque lo único que podemos hacer es las ideas y expectativas que tenemos de ellos, que al menos por mi parte son de bastante desconfianza. Yo tengo que salirme, ¿eh? Nos vemos. Vale, sí, sí, no te preocupes, Venga. es que se ha alargado más de la cuenta. No, Nada, le dedicamos unos minutos nosotros tres y ya cerramos que van a dar las dos, porque pensé que esto iba a durar una hora y pico y ya vamos una hora y media larga. El 30 de mayo, este mes, en 13 días, estamos grabándolo hoy 17 de mayo, pero os imagino que esto lo subiré en 2-3 días, sale el Elden Ring Night Rain, que aunque se llame Elden Ring, no es un DLC, es un juego aparte, un juego por servicio, en el que haces incursiones es como un roguelike o un roguelite, no sé muy bien la diferencia entre ambos, en el que tú y dos amigos o dos randoms tenéis que ir haciendo a lo largo de días una serie de desafíos hasta que vencéis
al boss. Imagino que luego dará alguna serie de recompensas para personalizar los personajes, porque no te creas un personaje. Tienes personajes predefinidos que imagino que podrás ir mejorando de alguna manera según vayas completando mazmorras. También se puede jugar solo, pero han dicho que va a ser un reto mayor. ¿Qué esperáis de este juego? ¿Esperáis algo? ¿Tenéis cierta curiosidad o estáis totalmente a favor? ¿Qué opináis de Night Rain? No espero absolutamente nada de este juego. Si lo acabo jugando es básicamente porque es de From Software, pero no ni me llama. ¿Y tú, Mugi? Bueno, sí, un poco eso. Yo creo que, a ver, yo creo que se va a jugar porque obviamente lo quieres probar, ver las clases que hay, cómo funciona, pero no creo, no creo que vaya a ser un juego para meterle muchas horas. Simplemente probar las clases, verlo, jugar unas partidas, ¿no? Y decir, vale, ha estado guapo, eh, Ya meterán algo más. y ya está, ¿sabes? Claro, yo lo No veo creo que un... vaya a ser algo totalmente No, yo tampoco. memorable ni nada. O sea, que quizás sí, pero yo creo que no. Yo creo que va a ser, sin el boom que tuvo un Helldivers. Un juego en el que si nos metemos, que no, yo al menos no estoy seguro, va a ser seguramente una semana de jugar mucho por quitar un poco también las ansias de Elden Ring sin tener que pasártelo otra vez. Y luego, pues según vayan metiendo cosas, ir probando a ver qué meten. Sí, sí. Pero bueno, Veremos. yo tampoco es un juego que me vaya a pillar de salida. Voy a ver qué tal sale, a ver qué opina la gente, a ver si ponen un modo a dos, porque yo creo que estos juegos tan de esta manera, obligar a 3 personas, al igual que por ejemplo Overwatch, por ejemplo, que sabes que tiene un público mucho más amplio y es mucho más fácil de jugar, puedes poner 5 o 6 personas que aunque no tengas colegas no pasa nada por llenarlo con randoms. El Night Rain te obliga un poco a jugar con gente que conozcas y que se adapte un poco a tu modo de juego. Y reunir, al menos a nuestra edad ya, a 3 personas para jugar a esto, no creo que sea sencillo. Entonces, bueno, a ver qué tal sale. Si sale bien, leo cosas buenas y tal, con el tiempo me lo pillaré, pero tampoco espero mucho. Realmente no, ni siquiera lo estoy mirando mucho. Y otro que sale en 2026, exclusivo, al menos de momento, porque no han dicho nada más, de momento solo parece exclusivo de Switch 2, es The Dusk Bloods, que es una especie de... sabría cómo definirlo. Es como un... no sé cómo decir, como un extraction... una acción RPG en el que tú te metes con varias personas, tienes tu parte de PvP, en el que tienes que ir consiguiendo cosas y matando bichos, pero también hay otros jugadores por ahí que te pueden matar. No sé si habéis visto algo de Dash Blood. Tiene un poco... No. es un poco Bloodborne, pero con vampiros. Y el anuncio no me llamó nada, sinceramente. Claro, a mí no es que no me llamó nada ya por el hecho de que está en Switch. Yo lo veo el primer Yo error. ya me miraré algún vídeo, pero probablemente es de estos juegos que puede caer para Switch, ¿sabes? Para ver, para jugar, simplemente, y Pero verlo. el problema es que tiene un componente online. Porque si me hubieses dicho, te sacan Bloodborne en Switch, o te sacan un juego de single player de parecido al Bloodborne pero con vampiros, vale, pues sí. Pero un PvP cooperativo en Switch que no creo que tenga... O sea, Switch 2 no es el foco de estas cosas. O sea, lo más parecido que hay Bueno, en Switch 2 en Switch 1 para esto es el Fornite que se lo compraban los videojuegos los niños allí porque la gente, o sea, los padres se lo compraban la consola y ya está. Pero todos los niños que jugaron al Fornite en Switch acabaron jugando al Fornite en PC. ¿Vale? No me parece la plataforma adecuada para algo así. A mi modo de ver. bueno, Puede que tengamos una sorpresa y de repente se vuelva una oh, plataforma también para jugar online. Puede ser. Pero, pero en sí el juego es que no me llama nada. O sea, si ya no me llama el Night Rain, o sea, este ya. Claro, hombre, a ver, cuando salga, obviamente, imagino que todos le echaremos un ojo a ver qué es y tal. Igual nos llevamos una sorpresa, pero lo que decís, a priori no me llama para absolutamente nada. mm, Y para acabar ya el podcast, no quiero dedicarle más tiempo, son las 2.
¿Cuál esperáis que sea el gran lanzamiento a futuro de From Software en relativo a la saga Souls? ¿Un Elden Ring 2? ¿Algo totalmente nuevo? Yo espero y deseo que hagan no una continuación de Sekiro, pero un juego como Sekiro. Es Sí. esperanzas vacías, pero es lo que haría que yo volviera ya un poco más a jugar a algo, pero Sí, sí. O sea, Ti- vosotros apostáis por eso. O sea, Tienen deseáis que eso. sacar. Es deseamos que, apostar, no apuesto. es que yo creo que ya el Dark Souls. Creo que ya no van a seguir. O sea, el Death Ring ya es como la. Más el DLC, ya es como la culminación. Sí, sí, ¿Sabes? sí. Entonces, ahora tiene que ser o algo nuevo. O una continuación de Sekiro de alguna forma. Porque no sé cómo puedes continuar Sekiro, ¿sabes? Bueno, Pero. hacer una continuidad en su sistema de juego, básicamente, ya está. No hace Exacto, pues falta ni que sea hacer. una continuación de Sekiro, porque acaba muy cerrado, pero una continuidad de su sistema de juego, eso sí. Tiene que ser algo así. Sí, Ya Entonces, que no han sacado veremos. ni un solo DLC del juego. yo es que lo que he leído ahora es que no están. O sea, no están pensando en un Elden Ring 2. Imagino que ahora se están centrando en terminar de desarrollar y darle un mapa al Night Rain y al Dax Blast pero sí que han dicho que van a continuar la saga de Elden Ring en el futuro de alguna manera. O sea, bueno, imagino que se refieren un poco al Espíritu Souls. Pero bueno. Yo creo que un Elden Ring 2 sería un poco extraño, ¿eh? Ahora mismo. No, pero Pero bueno. imagino que algo nuevo, que no se llame Elden Ring, pero que herede el alma Souls, ¿sabes? Ya, pero es que, claro, tienes que empezar otra cosa nueva. Es que ya has hecho un Elden Ring, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Es que ¿cómo superas un Elden Ring? ¿Qué pones? ¿Qué quitas? Pero es que, ¿Sabes? claro, Bueno, es que pero no creo que vayan a hacer algo igual. O sea, si algo nos ha enseñado en todos estos años From Software es que cada juego que sacan intentan que sea algo diferente. Que ahora lo están intentando con el Night Rain, o sea, manteniéndolo como la IP de Elden Ring, pero haciendo un tipo de juego totalmente diferente. Sí. Y veremos si con eso se la pegan o no. Y yo creo que realmente cualquier predicción que puedes hacer te la van a romper porque intentan hacer juegos nuevos, con jugabilidades nuevas. Que lo que yo quiero es un Sekiro, una cosa que sea como un Sekiro, sí, pero que lo vayan a hacer, no lo creo. sabe Dios, es que a día de hoy hay compañías en las que se puede confiar y compañías en las que obviamente no puedes confiar porque sabes que van a hacer algo mal. Pero volviendo otra vez, y lo siento, porque sé que siempre vuelvo a lo mismo, pero es que es la saga que más controlo. Al Zelda, el Breath of the Wild en su momento me pareció insuperable. No veía una forma de hacer algo mejor. Cuando anunciaron Tears of the Kingdom, pensé, para mi pesar, que se iban a meter la hostia porque es, coño, otra vez lo mismo. Y no, o sea, lo que hicieron fue dejar el Breath of the Wild, que me parecía insuperable, como una beta del Tears of the Kingdom. Sí. O sea que realmente no sabes si algún día hacen un Elden Ring 2, igual encuentran la fórmula para hacer que digas tú, hostia, Elden Bueno, Ring es el una DLC de beta. Elden Ring es como un Elden Ring 2 bien hecho, porque es más corto y ya está, bajo mi punto de vista. Claro, pero siempre pueden hacer otra cosa o hacerlo de otra manera que, no sé, que destaque Eh, por... O sea, es que realmente todo esto es muy grande. Igual que sabes que el próximo Assassin's Creed va a ser igual que el actual y que tiene su público y que gente que le gusta, pero que no van a innovar mucho. Hay empresas como Nintendo o From Software que de repente te sacan algo que te cambia totalmente la perspectiva o la perspectiva futuro que tenías de ello. Entonces, bueno, era un poco preguntar por preguntar, pero el tiempo dirá. A menos que os haya quedado a vosotros algo en el tintero. no, me tengo que ir. Vale, Sí. pues nada, hasta aquí el primer episodio de Compilando Shaders. Muchas gracias a todos por venir. Gracias a Conca, aunque se haya tenido que ir antes, que lo siento porque se haya alargado. Y nos vemos en el segundo episodio cuando tengamos tiempo para grabarlo. Muchas gracias. Muy bien. Venga, Hasta luego. chao, chao, Chao. chao, chao. Chao, chao, chao.